Carla Hoff está con nosotros. Gracias, consejera del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias. Pues vemos la discusión que se dio el día de ayer. Se llega a estas multas, a estas sanciones, pero pues la ley no les permitió llegar a más, consejera. Pues bueno, en primer lugar quiero hacer una diferencia por lo que señalaba la presidenta Sheinbaum, y creo que estamos hablando estamos hablando de dos cosas distintas en un mismo proceso electoral. En aquella sesión se trató de la validez o invalidez del proceso electoral. Lo que se propuso, ya lo he dicho, es la no validez, pero con la entrega de constancias, es decir, cómo no haber pasado el examen profesional, pero que te entreguen tu título. Eso fue lo que se discutió en ese momento, si fueron determinantes o no esa y otra serie de conductas por las que incluso llegamos a descontar votos de casillas en las que no tomamos la votación, boletas planchadas, con la misma caligrafía, etcétera. Ahora lo que estamos revisando es la fiscalización, la revisión de los ingresos, los egresos y los montos de pues todas las candidaturas en el Poder Judicial. Para esto, pues revisamos más de 7,300 informes que se nos presentaron con más de 900 millones de pesos en ingresos y egresos. Y sí, fue como señalas, pues una sesión muy larga, una sesión con varios debates, pero donde creo que pues la mayoría, 7 votos, estuvimos de acuerdo en reconocer que esos acordeones, 336 distintos acordeones de 10 modelos distintos, estuvieron aportados en los 61 tomos de diligencias que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización para llegarse de elementos justamente para hacer los proyectos de resolución. Esto se resolvió en 14 quejas, en 3 de ellas en las cuales se sanciona con el 10% de tope de gastos de campaña a todas las candidaturas que resultaron ganadoras y que aparecieron en estos guías de votación o acordeones. Y también yo propuse, y así también se resolvió, amonestar porque no importa si tuvo éxito o no la conducta antijurídica, sino que el beneficio es el que se tiene que acreditar. Claro. Hay jurisprudencia de la Sala Superior que señala claramente que lo que se tiene que acreditar es si hubo beneficio independientemente de la auditoría, de la autoría material de quién hizo. Con todas las diligencias que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización, pues obviamente nadie nos va a decir, sí, yo imprimí acordeones, imprimí tantos y yo los distribuí. Claro. Lo que se trató de hacer fue amplias diligencias que fueron a Fiscalías General de la República, Especial de Delitos Electorales, también de algunas entidades federativas, de empresas que nosotros tenemos en nuestro registro de proveedores que imprimen, que hacen estas impresiones o serigrafía. Se preguntó, por supuesto, a todas las candidaturas, incluso a los medios de comunicación que habían reportado o dado a conocer este tipo de acordeones, si tenían mayores elementos que pudieran aportar a la investigación. En algunos casos, pues lo lamento, hubo alguna molestia, pero en realidad se trataba de buscar elementos que nos pudieran aportar de pruebas o de más indicios para seguir una línea clara de investigación. En la Ciudad de México se detuvo a 2 personas. También tuvimos acceso a esta carpeta que pues está apenas, digamos, armando. Hay algunas carpetas ya judicializadas, algunas en instrucción. Pues estas personas no quisieron declarar nada. Las personas que los detuvieron en flagrancia, pues solamente señalaron que pues los detuvieron por esas razones, pero pues no quiénes eran y si trabajaban en algunas dependencias. Fuimos a preguntar al Fideicomiso también del Bienestar en la Ciudad de México, a algunos gobiernos locales, federal, en fin, se hicieron amplias diligencias a Google, a Meta, algunas de estas páginas que incluso pues no están registradas, pero solicitaron ya su registro por parte de particulares ligados a partidos políticos, y es por esto que aunque no tenemos acreditado el monto y el gasto, el monto, quiero decir la cantidad de acordeones
que hubo en todo el país, porque además hubo acordeones distintos en distintas entidades federativas y para distintos cargos, ni la cantidad que se gastó en su difusión. Sí tenemos acreditado que hubo un beneficio de las candidaturas que aparecieron en estos acordeones y que se manifiesta mucho más claramente cuando además estas candidaturas obtuvieron este triunfo. Sí, ya que incluso Por tanto, en el orden en el que venían, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, consejera? ¿Por qué no se llega, como en el caso de las elecciones, a otros poderes a poder tumbar la elección o invalidar la elección de una, dos, tres personas? ¿Cómo viene la ley? ¿Qué quedó pendiente en la ley? Bueno, a mí me parece que aquí, por ejemplo, tenemos varios casos en que no presentaron sus informes de gastos y que procedimos a cancelar las candidaturas. Hubo 35 candidaturas federales, 86 locales, en su mayoría de jueces y jueces de distrito. Una en Sinaloa, muy extraña, que no hizo campaña, no nos hizo saber de ningún evento al que acudiera, no gastó un peso y así ganó, no presentó por supuesto el informe y por tanto cancelamos candidaturas. 5 de estas candidaturas que cancelamos fueron ganadoras a nivel de juzgados de distrito en Quintana Roo, en Tlaxcala, en Chihuahua, en la Ciudad de México y en San Luis Potosí. Pero también es cierto, y ayer yo fui muy crítica con este sistema de imposición de sanciones, porque se tiene que valorar la capacidad económica de cada una de las personas para que la multa no sea excesiva. Y lo que acaba pasando es que la multa entonces no acaba siendo inhibitoria de las conductas, porque en este país nosotros cuando yo llegué al INE empezamos con una categoría distinta que era la capacidad de pago. ¿Cuánto es lo que efectivamente una persona gasta? Porque, bueno, no tengo que referirles que muchísimas personas no hacen sus declaraciones de impuestos o no las hacen completas, no las presentan como tienen que presentarla y con base en eso se calcula la capacidad económica. Se cometieron estas anomalías y se cometieron estas faltas, lo de los acuerdos, etcétera, pues quizás sabiendas de que pues iban a poder resultar electos como resultaron, porque la ley no contemplaba sanciones más severas. Pues a mi juicio hay aquí dos cosas. Primero, se trató de una campaña casi meramente digital, con pocas herramientas digitales para ello. Por ejemplo, pues cuando se preguntó a Google, en varios de los casos nos dijo que las direcciones estaban en el extranjero y por tanto no podía darnos esta información. Con Meta tenemos una relación ya mucho más trabajada de compartir este tipo de información. Segundo, que las personas, y no hablo solamente de las candidaturas al Poder Judicial, también de partidos políticos, declaran menos en sus declaraciones de impuestos para que esto provoque que las sanciones sean a la baja las que se les impongan. Y por tanto, hay que buscar otra forma de tasar la forma en la que tenemos que sancionar a candidaturas de partido político o en este caso del Poder Judicial, y segundo, tener muchas más y mejores herramientas para poder hacer investigaciones y sancionar pues ahora estas campañas que son meramente digitales, en muchos casos sin contratos, con pauta pagada, con distintos sitios en que se replica la misma nota, incluso los medios de comunicación. Una cosa es la publicidad o la propaganda impresa y otra la que difunden en sus redes sociales, y obviamente los contratos se hacen con distintos costos para ver cómo se beneficia o se apoya a una determinada candidatura, y creo que ese tipo de herramientas que con inteligencia artificial, con minería de datos y por supuesto con unas sanciones mucho más ajustadas a los casos y las campañas que nos vamos a estar enfrentando en el futuro, es lo que tenemos que hacer desde la Comisión de Fiscalización. A la par de este proceso del Poder Judicial estamos ya trabajando una reforma al reglamento de fiscalización para hacer lo que nos toca desde el INE, pero que sin duda necesitamos reformas legales que nos den mucho más instrumentos y herramientas para poder atajar este tipo de infracciones a la normatividad electoral. Estamos, por decirlo así, sancionando o investigando con herramientas del siglo XX, campañas del siglo XXI. Estamos fijándonos todavía en pendones, bardas, mítines y una serie de cosas, cuando las campañas y claramente las del Poder Judicial no estaban planteadas para ser así. Ahí están ya, y ahí viene la otra elección en 2027. Consejera, gracias por esta entrevista.
Al contrario, muchas gracias por el espacio. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Bueno.